conozco por las biografías, por haber leído sus historias de éxito. No digo que la mía sea de éxito para nada, pero sucede que cuando su servidor cumple los 15 años queda huérfano. Hasta los 15 años mi consejero fue mi padre. Mi mamá también, pero mi padre principalmente. Y hasta los 15 años la asesoría y el consejo que yo recibí de mi padre no tenía nada que ver con negocios. Nada, porque mi padre, a pesar de que hacía negocios para la banca, era un administrador, era un empleado, era un buen académico, era un buen auditor, un buen contador, todas esas áreas las cubría. Hace poco fui a visitar a un obispo, aquí, subiendo para Montserrat, hay una colonia. Así, cuando uno va en la curva allá para Montserrat, hay una colonia. Ahí las casas son bonitas. Y cuando llegué a esa casa hace un mes, a un desayuno con este señor obispo, vi las casas y me acordé, esas casas las vendió mi papá, las construyó el banco que él gerenciaba, las financió, y al final vino la guerra, perdieron los ingenieros, todos se fueron huyendo, le dejaron al banco esa carga y él terminó en cuestión de 6 meses vendiendo esas propiedades. Lo recordé cuando las vi. Pero él era un académico. Ahora, a los 15 años, para los 16, yo no tuve ningún mentor, ningún consejero, ningún maestro, más que los del instituto, los de la escuela. Que esos maestros no son, tienen el nombre de maestros, pero no son muy maestros. Muchas veces los maestros y los profesores de uno son más borrachos que el alumno. Tienen una vida más arruinada que el alumno. ¿Qué éxito puede enseñarle a veces un maestro que anda tan deprimido, que toma mitriptilina, pastillas para dormir, pastillas para despertarse? Yo tuve maestros así, hermano. No me refiero a esos maestros. Y de todas formas yo no quería que nadie de mi familia me mentoreara, me asesorara. Y de loco viví de los 15 a los 16 años solo en una casa en el bosque del Matasano. Una casa con 4 habitaciones, imagínense. Y yo solito, 15 años para los 16. Aprendí a cocer frijoles y a hacer huevos picados, huevos duros, huevos tibios, huevos estrellados, hasta huevos crudos, cuando no había gas ni aceite, que tocaba, pues. Ni modo. De los 15 a los 16. Pregúnteme, hermano, cuánto avancé en la vida en ese año. Nada. Retrocedí. Ya no leía lo que mi papá me enseñó a leer. Eso es lo que mi papá me enseñó. Ya les he contado yo que a los 10 años llegó un tío mío que hoy está en cama. Ese tío todavía vive con un control en la mano, con 2 o 3 controles, y hoy con Skype y computadora vive así en una cama de hospital. Está acostado, postrado, pero con controles. Y ese señor había quedado sin trabajo, no sé por qué, en cuestión de alguna de esas revoluciones del final de los 70, y llegó a venderle a mi papá unos libros. Entonces mi papá le compró los libros para ayudarle al cuñado, porque era su cuñado, pero dijo: aquí tengo la solución para David Monterrosa. 10 tomos de mis primeros conocimientos y 20 tomos del nuevo tesoro de la juventud. Para que no ande vagando, lo voy a poner a leer. Pero hermanos, esa fue la mejor decisión que a mi papá pudo tomar. Si por ayudarle al cuñado o por ayudarme a mí, no sé. Pero a los 15, a los 16 no leí nada nunca. A los 16 años, para los 17, conocí a un señor en la colonia donde hoy vivo. Un señor que era empresario de buses. En 1984, 1985, ser empresario de buses era bastante difícil. Porque no solo mataban a los transportistas, sino que les quemaban las unidades. Y este señor además era accionista de la terminal de Oriente. Y como yo no tenía mentor, no tenía consejero, dije: voy a escuchar a don Antonio Castellanos. Ese era su nombre, ya murió. Y don Antonio Castellanos se convirtió hasta los 21 o 22 años en el consejero de este servidor. Adivine por qué me gustan a mí los negocios. No fue porque mi papá me lo inculcó, fue porque este señor, a quien yo adopté como mi consejero y mentor, me enseñó y me aconsejó sobre negocios en la vida.
Y él me decía, es bueno estudiar, es bueno prepararse, pero cada día vemos que el país está cosechando un montón de profesionales. Va a haber un día en que van a haber muchas universidades, muchos profesionales, pero poco trabajo. Eso me lo dijo en 1985. Efectivamente, hermano, después del 90, cuando se firmó la paz, había un montón de gente estudiando, un montón de profesionales, pero poco trabajo. Veo con agrado una universidad que dice, aquí yo me preparo para ser empresario. Cuando los que quieren ser empleados, que me busquen cuando yo salga. Hay una universidad que tiene esa publicidad o ese marketing un poco engañoso. Hermano, la mejor mentoría, el mejor consejo está en la palabra. Pero también hay hombres que Dios pone en nuestro camino que nos han ayudado y nos han aconsejado. Probablemente usted tiene a su papá y a su mamá todavía, y esos han sido sus consejeros y maestros. Probablemente ya no los tiene. De todas maneras, siempre es importante buscar quien nos asesore. La palabra declara que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Cuántos planes nosotros hacemos, hermanos, que son ridículos? Pero nosotros creemos que son exitosos. Nosotros creemos que son lo último en pensamiento. Y al buscar una consejería, entendemos que íbamos a cometer un grave error. Ahora, hermano, para buscar consejería hay que ser obediente también. Porque cuánta gente busca consejería y uno le da el consejo y la gente no hace caso. Aquel que va a buscar consejería queriendo hacer lo que ya pensó hacer, hermano, ese es más necio que el necio. La consejería, la mentoría se busca porque uno va a ser obediente. Hay un dicho que dice, este es un dicho del mundo, que dice: el maestro aparece cuando el discípulo está listo. Eso, hermanos, para el concepto de Salomón es falso. Los maestros ahí están. Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos y buscar al maestro, al guía que nos va a ayudar. No va a aparecer cuando yo esté preparado. Muchas veces yo me voy a preparar y voy a crecer buscando la consejería. Primero, si yo ya estoy preparado, yo ya estoy listo, probablemente ¿para qué necesito al maestro? Si muchas veces lo que necesitamos es una guía, porque no estamos listos, pero estamos dispuestos. Amén. No estamos listos, pero estamos dispuestos. La segunda parte de este verso dice: mas en la multitud de consejeros se afirman, no solo uno, hermanos, sino 2 o 3 consejeros. Permítanme. El siguiente verso es el 11:14. 11:14, para que usted vea la importancia de asesorarse y de buscar consejeros. Y puede checar estos textos. 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros ¿qué hay ahorita? En ese texto hay seguridad. Yo afirmo mis ideas, afirmo mis planes, mis metas, mis pensamientos, pero también en la multitud de consejeros hay seguridad. Porque muchas veces los consejeros no solo son consejeros, sino que también son mis socios. Hermano, un gran proyecto no se puede hacer solo. Un gran proyecto necesita socios. A mí me agradaría que una sola persona pudiera ser el hombre orquesta. Le aplaudiríamos todos como el hombre orquesta, pero nos gusta más cuando muchos están tomando la batuta y están tocando los instrumentos. Ahí hay seguridad. Ver a Luisito tocando, increíble. Si ese muchacho a los 14 años era un penoso, pero penoso. A los 15 yo creo que ya lo iban a reclutar, pero no el ejército, usted ya sabe quién. Y de repente, a los 15 años, ya un muchacho puede ser tan rebelde para rechazar todo el consejo de su padre o de cualquiera, ¿sí o no? Pero ese muchacho hizo caso y se dejó guiar. Y creció un día más que la mamá, ¿verdad? Pero todavía se deja que le peguen sus hinchazos. Podría ya no dejarse,
Hay muchos que más pequeños ya no se dejan, pero dejarse guiar lo ha llevado a ese punto que no está tocando un instrumento musical. Y no ha tenido un consejero, ha tenido probablemente muchos. Yo les digo que acá en la iglesia todos los hermanos mayores son como nuestros padres, como nuestros abuelos jóvenes. Escuchen el consejo de todos ellos. El hecho de que no sea su padre, no sea su familia, no implica que no le pueden dar un buen consejo. Eso nos da ¿qué? Seguridad. Un joven que no recibe el consejo vive inseguro. Una persona que quiere hacer las cosas solo tiene inseguridad en aquel negocio, en aquella empresa. Una cooperativa, hermanos, por eso es exitosa. Hemos estado estudiando mucho sobre el cooperativismo. ¿Por qué? Porque tiene multitud de consejeros. No solo tiene una junta directiva, un consejo de administración y una junta de vigilancia. Oiga lo que tiene una cooperativa: una directiva, un consejo de administración y una junta de vigilancia. Y por si fuera poco, hay una asamblea general de asociados. O sea, todos los que forman parte de aquello. Y si observan algo, están prestos a decir: esto no me gusta. Ese es el éxito de la unidad y del cooperativismo. Eso es lo que Salomón nos está enseñando. Ese es el éxito también de una iglesia, hermano, que haya unidad y que todos estemos vigilando cómo están las cosas. Una cosa es vigilar, otra cosa es criticar y ser chambroso, hermano. Amén. El vigilante quiere el progreso, la seguridad, el avance de aquella obra, y el chambroso, el criticón, lo que quiere es la destrucción. Vamos a otro verso, el 13:18, en la siguiente página. 13:18 dice así: pobreza y vergüenza, atención jóvenes y no tan jóvenes, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Por qué tenemos pobreza y vergüenza? ¿Por qué andamos tan mal? Porque hemos menospreciado el consejo, la dirección sabia. Mas el que guarda la corrección, dice, recibirá honra. Hermanos, la palabra recibirá honra no es que honra es como hoy le vamos a honrar con un diploma, el niño mejor portado, el primer lugar, el segundo lugar. Honra en el concepto salomónico es riqueza. Es riqueza. ¿Por qué? Porque lo contrario en el mismo verso dice pobreza y vergüenza. ¿Por qué vamos a pretender que honra es un título, un diploma? O es, a él se le respeta, se le tiene honra, pero está pobre. Hermano, tiene que ver con bendición y riqueza, abundancia. Pero aquel que no menosprecia el consejo. Veamos las recompensas al asociarse en forma eficaz, al buscar consejeros, mentores y maestros. Hay muchos versos que hablan de esto. Me impresionó, hermano, la asociación eficaz, la visión, la esperanza, la diligencia. Incluso no tienen tantos versos como el consejo o la consejería dentro del concepto de Salomón. Vayamos al primero, 20:18. El que busca buen consejero hace realidad sus planes. Hermano, ¿usted tiene planes en la vida? Le pregunto, hermano, ¿tiene planes en la vida? ¿Tiene alguna meta en la vida que no ha cumplido? ¿Quiere alguna casa, algún